Advertencia, el siguiente producto puede contener material atípico, sarcástico, vituperante y jocoso. Si usted está de acuerdo con las frases "el pobre es pobre porque quiere, que roben pero que hagan", así funciona la política en este país, hay que aceptarlo, solo son algunas manzanas podridas, el siguiente formato podría resultarle sensible e inadecuado. Se recomienda discreción. Conciudadanos, sean todos bienvenidos una vez más al noticiero más grotesco de todos los hogares colombianos. No te importa, noticias relevantes que a nadie le interesan. Y empezamos esta emisión con Ciudadanos hablando de un disparate fantasioso que no se le pudo ocurrir a nadie más que a un medio petrista, a un medio de marihuaneros como Revista Raya, donde desde finales de abril están hablando, pregonando y vociferando al unísono de un supuesto malvado, siniestro y elaborado plan denominado Proyecto Júpiter, cuya supuesta intención o finalidad sería amañar o persuadir el voto de las masas en las elecciones presidenciales en favor de la honorable, pacífica e impoluta candidata del Centro Democrático Paloma Valencia y en consecuencia atacar al malvado, heredero y siniestro diabólico candidato del pacto histórico Iván Cepeda. A continuación, un ciudadano que es fanático de las sustancias herbáceas nos va a hablar un poco más de esta ridiculez sin precedentes. Adelante, Tulio. ¡Hey, maestro! Relájate y escucha todo lo que tengo para contarte de este entramado de los fachos, que pregonan amar la democracia y la libertad, pero apenas se bajan del atril, son los primeros en boicotearla y pisotearla, Ja, 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 ja. Y empecemos por el estratega, por el artífice, por el autor de todo este siniestro plan, que sería el señor Jaime Bermúdez Merizalde, que es un alto abogado de la aristocracia académica de la Universidad de los Andes, y por si fuera poco, Manny cuenta con un doctorado en ciencias políticas de gobierno con énfasis en opinión pública, Ojo ahí, nada más ni nada menos que estudiado este doctorado en la Universidad de Oxford, por allá en Inglaterra, codeándose con los lords, Y es que a su vez el viejo Jaime Bermúdez por allá en el 2002 fue asesor de comunicaciones y embajador de Argentina, ¿adivina de quién? Pues del gran colombiano, del Matarife, de Álvaro Uribe, y en su segundo mandato, loco, por allá en el 2008, fue su canciller, fue el ministro de las relaciones diplomáticas, Así que si se abriese un cargo, si se necesitara una vacante para liderar un malvado, elaborado y astuto plan comunicacional, sin duda alguna Jaime Bermúdez encajaría perfecto en el perfil, Y no olvidemos a María Puyo, que sería como su mano derecha, como la persona encargada de hacer una sintaxis, como un resumen, un compendio de los territorios, de los lugares donde se están aplicando estas charlas o talleres democráticos, Y es que el viejo Jaime, este astuto y sagaz zorro, la sabe hacer, loco, porque se reúne, por ejemplo, con aglomeraciones de empresarios en eventos como, por ejemplo, la Cámara de Representantes de la Infraestructura en Cali, donde bajo el pretexto de las charlas democráticas, como ya te lo dije, en realidad lo que buscan es mostrar cómo van a coordinar, cómo van a ejecutar su plan, que buscan envenenarnos y rayarnos el coco con las ideas que ellos quieren implantarnos. ¿A quiénes? A la clase obrera, a ti y a mí, pero luego dicen que los que adoctrinan son los de FECODE, Pero píllate, loco, porque esto es con hechos, maestro, con evidencias. Píllate algunos de los objetivos de esta estrategia expuestos por el propio viejo Jaime.
Píllate este, que el cual dicta lo siguiente, y es evidenciar el descontento de los votantes frente a los pobres resultados de gobierno. Entonces aquí llama la atención, mira quién es el público objetivo, a quién va dirigida esta campaña, a los votantes, es decir que estamos hablando de una campaña electoral o con motivaciones electorales, porque se habla claramente de los votantes y quiere mostrarnos una imagen negativa del gobierno actual. Y píllate otro de los objetivos donde se apela o se recurre a emociones como al miedo, la incertidumbre y la indignación. ¿Cómo la ves? De los mismos creadores les están metiendo a los conjuntos, Además de ello, loco, percátate de estas 6 empresas que serían los pilares fundamentales para desplegar esta estrategia, donde se destaca esta primera de nombre Origen, donde adivina quién funge como miembro directivo al interior de esta empresa. Pues blanco es, gallina lo pone, pues el propio Jaime Bermúdez, como quien dice, yo te ofrezco unas charlas, unos talleres y de paso te recomiendo unas empresas buenísimas para desplegarlos, donde curiosamente también estoy yo metido ahí, negocio redondo, loco. ¿O qué me dices, por ejemplo, algunas empresas que ya están adquiriendo estos servicios? Por ejemplo, nuestros amigos de las bebidas azucaradas, los de Postobón, Incauca y Sucroal. Todas estas son del mismo dueño, ¿adivina de quién? De Ardila Lule, otro de los poderosos, de los dueños del Platanal, del Chuzo, O por ejemplo está el grupo Carvajal, donde el viejo Jaime Bermúdez también hace parte de su junta directiva, ¿Y qué me dices de otra empresa que a su vez, que en este caso esta empresa es la encargada de toda la parte publicitaria, de desplegar todo lo que tiene que ver con el marketing y demás de este siniestro plan? Sería Paper Group, donde su director creativo sería el señor Víctor Manuel Osorio Guzmán. Y tú dirás, ¿y ese mancito quién es o qué? Quizás lo recuerdes, Manny, bajo el remoquete o el seudónimo de Caremonja, el amigo pseudo famoso del Tino Asprilla. Para que te vayas dando cuenta cómo se va articulando, todo se va entrelazando y amalgamando, Y ahí sí, como dirían los atercios, pilas, pilas, porque donde el Ministerio del Trabajo llegue a corroborar que se está hablando de un posible constreñimiento electoral, se les puede ir muy hondo a nuestros amigos ya mencionados, porque es que el Código Sustantivo del Trabajo, Manny, es bastante claro, es bastante diáfano. En su artículo 59, por ejemplo, hace mención que los empleadores tienen prohibido presionar de cualquier manera a sus empleados para tomar o dejar postura política alguna, Así que pilas, pilas. Escuchemos algunas de las declaratorias por parte del Ministerio del Trabajo. Escuchemos, El Ministerio de Trabajo, con sorpresa, viene recibiendo un importante número de denuncias que podrían calificarse como constreñimiento electoral. Nos llama la atención que estas denuncias están siendo presentadas por trabajadores, por organizaciones sindicales, en donde parece que en horario laboral son llevados a capacitaciones, a formaciones, en donde el contenido, si identificamos dentro de las investigaciones administrativas, es un contenido abiertamente o antisindical, o es un contenido que vicia de alguna forma la participación libre en política, nosotros no solamente podríamos adelantar investigaciones de oficio que conllevaría procedimientos administrativos sancionatorios a estas empresas y los empleadores que estén promoviendo estos espacios, sino que adicional a eso, pues vamos a compulsar copias a la autoridad electoral. ¿Cómo la ves? Y seguramente hay otra pregunta que tú te haces, viejo o vieja o viaje, y es: ¿de dónde pamplinas están sacando estos mancitos el billete para poner a funcionar semejante operación? Y pues aquí entra otra empresa, una muy pro, como ProPacífico, que el año pasado la alcaldía de Alejandro Eder en Cali le dio un contrato, adivina de cuánto, de unos 7.000 millones de pesos, pero lo que queda en el aire es que al parecer los objetivos de dicho contrato son como ambiguos, como que no son muy claros cuál era realmente la misionalidad final de este contrato. Escuchemos este fragmento de nuestros amigos de Señal Investigativa, Las organizaciones promotoras y financiadoras del proyecto Júpiter es la Fundación para el Desarrollo Integral del Pacífico, ProPacífico,
una fundación privada sin ánimo de lucro que a través de alianzas con el sector público, privado y comunitario, dice, impulsa proyectos de desarrollo integral de Cali en el Valle del Cauca y la región Pacífico. Esta organización, que se creó como una fundación sin ánimo de lucro, existe por el aporte de 46 empresas, entre ellas Banco de Occidente, Caracol Radio, RCN Radio, El País, Confenalco Valle, Confandi, Grupo Carvajal, Harinera del Valle y Fundación SIDOC. ¿Quién ha financiado Júpiter? Señal Investigativa accedió a 3 convenios entre la Alcaldía de Cali, en cabeza del alcalde Alejandro Eder, y Propacífico. Los 3 contratos se adjudicaron a dedo entre el 2024 y 2025 y suman más de 7.000 millones de pesos de recursos públicos. Efectivamente, el año pasado firmamos un convenio con la alcaldía. Según el objeto, se firmaron para apoyar a los jóvenes del Valle del Cauca para prevenir riesgos de vinculación a la violencia. Sin embargo, las cifras de inseguridad en Cali siguen siendo críticas. El primer convenio se firmó el 4 de julio de 2024 entre la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali y Propacífico por 2.363 millones de pesos para atender, dice el documento, a unos 800 jóvenes vulnerables o vinculados a dinámicas de violencia en Cali. Un año después, el 15 de julio de 2025, la misma Secretaría volvió a contratar a Propacífico por 3.024 millones de pesos para ejecutar una estrategia de transformación de vida para jóvenes en riesgo de vinculación a la violencia. El documento ratifica que Propacífico quedó encargada de diseñar esa estrategia. Pero las tareas que ha venido desarrollando la Fundación Propacífico en la Alcaldía de Cali no se limitan al tema de seguridad. Los documentos muestran que la Fundación también fue contratada por 888 millones de pesos para formar y vincular laboralmente a unas 200 personas con barreras de acceso al empleo, principalmente mujeres inmigrantes. Más allá del impacto de ese dinero en esas poblaciones, lo cuestionable, según el abogado y veedor caleño Elmer Montaña, es la tercerización de tareas que le corresponden a la propia alcaldía. Serias irregularidades presentan los convenios de asociación suscritos entre la Alcaldía de Santiago de Cali y el poderoso conglomerado empresarial denominado Propacífico, que está inscrito como una empresa sin ánimo de lucro y de la que hacen parte ingenios, bancos, EPS y los sectores más poderosos de Cali, con una enorme incidencia en los destinos de la ciudad. Sin embargo, hay un dato no menor. Según esta acta del 31 de mayo de 2021, que aparece actualmente en el sistema de contratación pública SECOP, uno de los miembros del Consejo Directivo de Propacífico es Harold Eder Garcés, hermano del alcalde Alejandro Eder. Esas irregularidades estriban en el hecho de que Propacífico aportó un acta del Consejo Directivo del año 2021 acreditando que un hermano del alcalde hace parte de esa directiva por derecho propio, porque Manuelita es uno de los fundadores de Propacífico. Si esto es así, si Manuelita no se ha separado de Propacífico, entonces estaríamos frente a la violación del régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades, y eso constituye un delito a la luz del derecho penal, del que responden tanto el que contrata como el contratista. La otra grave irregularidad es la falta de planeación. Allí no se dice realmente cuáles son las tareas que tienen que llevarse a cabo por parte de cada una de las personas involucradas en el contrato. En lo que respecta a Propacífico, se dice que ellos tendrán un aporte o darían un aporte en dinero, pero ese aporte lo convierten en un aporte en personal. Sin embargo, no dicen cuántas personas contrataron, por qué la contrataron, qué fue lo que llevaron a cabo, cuál fue el salario devengado, qué fue lo que hicieron y cuál fue el impacto que tuvieron esas actividades. Es decir, no dan cuenta absolutamente de nada. Manejaron estos dineros públicos como si se tratara de plata de bolsillo. Eso explica la razón por la cual el señor alcalde ha estado tan interesado en que en Cali no haya contralor, que no haya nadie quien vigile cómo se está llevando la contratación pública en la ciudad. Esta es una manera de saquear los recursos, porque se le está entregando a empresarios muy poderosos dinero de los caleños prácticamente como una donación, y las donaciones a las empresas privadas están prohibidas en la ley. A pesar del cuestionamiento por el presunto tráfico de influencias, María Isabel Ulloa, actual directora de Propacífico, dijo que el contrato se firmó cuando él ya no hacía parte de la junta directiva. Pero según el abogado Montaña, es poco claro lo que ha pasado en realidad con ese dinero. ¿En realidad se fue para beneficiar a la población joven de Cali y el Valle? ¿O esos dineros terminaron financiando el proyecto Júpiter? Fue justamente el excanciller y viejo estratega de Álvaro Uribe, Jaime Bermúdez, quien mencionó en Cali que las organizaciones pro, como Propacífico, eran clave en su proyecto Júpiter. Y obviamente alianzas socio, por eso estamos acá. Por eso los invitamos precisamente a venir a contar esta historia con todo tipo de eventos, asociaciones, fundaciones. Yo les quiero decir que las organizaciones pro han sido claves en esto. Propacífico, que está involucrado en y todos los demás son cerca de 11 temas.
Me llama la atención las palabras que dicen el viejo Elmer sobre el contralor en la sucursal del cielo, y uno se pone a indagar y efectivamente el proceso para escoger contralor resultó todo un infierno, E incluso le tocó al Consejo de Estado decirles, bueno maestros, tienen máximo 3 meses para escoger nuevo contralor, pero es un proceso nuevo, es decir que el proceso que ya venían dando con los aspirantes o la terna para ese cargo, pues ya queda descartado y tienen que hacer nuevamente el proceso, lo cual no sé qué tan conveniente sea, o de pronto sí es muy conveniente para el señor Eder, así que gente de Cali, ve, muy pendiente con los bailados de tu alcalde, ja, 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 ja. Con todo lo anterior se nos olvida otro ingrediente que le da sabor al caldo y son las redes sociales, la parte audiovisual de las piezas gráficas donde buscan sistemáticamente afectar al gobierno del viejo Gus y la candidatura del viejo Ivancho Cepeda. Y es que el propio Jaime nos habla de todos los contenidos que se generan semanalmente. Y lo más curioso de todo, Manny, es que si tú te pones a revisar las redes, muchos de los contenidos que habían subido fueron eliminados curiosamente tiempo después de que expusieran el plan del planeta más grande del sistema solar. Ja, 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 ja. Ponle atención a esto. Estamos en todas, o sea, desde TikTok, todo Meta, obviamente, tenemos influencers, una cantidad de capacidades que hemos debatir. Hay muchas sociedades y democracias. En esta diapositiva, también conocida por señal investigativa, el ex canciller afirma que hasta el 3 de marzo pasado, día del taller en Cali, la estrategia había alcanzado a más de 17 millones de colombianos en los 32 departamentos del país, con la producción de 1.730 contenidos. Según el mismo Bermúdez, en otro audio conocido por señal investigativa, semanalmente se están generando 40 piezas. Hay que meter a la gente, hay que motivarla, incentivarla a que se movilice, tome acción y sienta que está en sus manos hacer la diferencia, lo cual es real. Hoy día estamos sacando a la semana más de 40 piezas de contenido digital. Este tipo de piezas de propaganda, hasta antes de la emisión de señal investigativa del domingo pasado, estaban alojadas en esta página de Facebook llamada Está en nuestras manos. Así lo admitió el mismo Bermúdez en conversación con este programa. Está en nuestras manos, que es una campaña también de Júpiter, ¿cierto? No, eso es un hashtag que sale de distintas fuentes y Júpiter tiene algunos contenidos ahí. Sin embargo, tras la revelación de señal investigativa, los contenidos fueron eliminados a lo largo de esta semana, como lo probaremos a continuación. Por ejemplo, esta imagen publicada el pasado 12 de marzo que decía claramente, abro comillas, ni Cepeda ni Abelardo desapareció. Al revisar nuevamente la página de Facebook, ya no está. Esta otra que fue publicada el 23 de enero y que buscaba vincular al candidato Cepeda con Jesús Santrich, excomandante guerrillero, también fue borrada. Al igual que la anterior, al realizar la revisión, ya no está. Misma suerte corrió esta imagen también del 23 de enero, que era dirigida específicamente en contra del candidato Iván Cepeda. Tampoco está. También fueron borrados los videos en los cuales se mostraba al presidente Gustavo Petro en un discurso presidencial y al mismo tiempo se aseguraba que Colombia necesitaba un rumbo distinto. Y trabajaré para que las familias se sientan seguras y tranquilas. Estas dos imágenes publicadas el 10 y 18 de abril pasado, que estaban en la página Está en nuestras manos, también fueron eliminadas. Uno de los mensajes de esta imagen era claro, no queremos Ivanes, para referirse al candidato Iván Cepeda. Esa imagen también desapareció. Y es que cualquier plan comunicacional no podría desplegarse a cabalidad sin ayuda de ¿quién? Pues de los medios, loco, en este caso sería a través de la silla vacía, el medio independiente, que independiente ya no tiene mucho, jajaja. Pues es que su directora, la señora Juanita León, la vieron reunida con un exministro de Hacienda, con el señor Mauricio Cárdenas, que a su vez este mancito trabaja en la campaña presidencial y adivina de quién. De Paloma Valencia, loco, y eso no es lo más llamativo de todo. Estos dos personajes, adivina con quienes estaban reunidos. Con los altos directivos del Banco Santander. Ante estas revelaciones, la vieja Juanita dijo que no, que tan mal pensados nosotros, que uno, porque qué tenían que hacer ellos allá, que no, que ustedes cómo se les ocurre, que fue mera coincidencia coincidir con Cárdenas y que los señores del Banco Santander la invitaron a ella para dar su visión independiente del país, jajaja.
y que además del caso el banco contrató unos servicios de la silla vacía y de esta forma este medio logra hacer periodismo sin fronteras, periodismo de alta calidad. Y ante las explicaciones de la vieja Juanita, pues nada, toca creerle, ¿no? Tan mal pensado uno, con la loca que es una bacana, entonces no se puede ser como un poco mal pensado, suspicaz sobre una reunión que se dio por mera coincidencia entre tres de los grandes poderes como la prensa, los políticos y la banca, y que ellos tres estaban hablando de temas completamente independientes el uno del otro, ¿no? Y que no existe ningún tipo de alianza o contubernio subrepticio o clandestino, ¿no? Pero resulta que el viejo Jaime Bermúdez nos aclaró esta situación y expuso a la silla como uno de sus aliados. Ponle atención a esto, loco. Escuchemos al mismo Bermúdez hablando del papel de la silla vacía en su proyecto Júpiter. Pero tenemos versiones digitales, son estas, de libertad y la silla vacía, que nos está permitiendo escalar de manera abrumadora. Después de la misma semana llegamos a 400 personas en una sola empresa y distribuyeron entre cerca de 800 empleados en el periodo. Ahora nos remontamos al 2010, un año en que la silla era un medio incipiente, un nacituros, y desde aquel entonces ya hablaba el viejo Jaime y lo hacía de la mejor forma, de una forma aduladora, llena de lisonjas, de salamería. Entonces es bastante curioso que la silla vacía, alguno incluso de sus artículos fue escrito por la propia Juanita León sobre el viejo Jaime Bermúdez, pues lo hacía de la forma más agradable, ¿no? De una forma melínflua y lisonjera, Otro aspecto que me parece sumamente llamativo, loco, es cómo trata este medio a Iván Cepeda, donde no lo hace tan chévere y tan agradable como lo hizo con el viejo Jaime Bermúdez. Incluso en varios artículos le ha tocado al viejo Iván pronunciarse y pedir rectificación, decirles: hey, loquitos, porfa, tengan un poquito de rigor, verifiquen lo que dicen, tengan pruebas, como cuando, por ejemplo, se afirmó que hubo una reunión en la casa de Nariño entre el viejo Gustavo Petro, Armando Benedetti e Iván Cepeda, y pues eso no fue cierto, loco. Y tú dirás, bueno, pero es que los medios tienen que exponer lo que está pasando con los candidatos, muy cierto, pero es que una cosa es hablar y exponer y otra cosa es inventar cosas que no son ciertas sin prueba alguna, porque son un medio independiente o un magazine de chismes políticos, al fin que porque si te pones a revisar, por ejemplo, de la vieja Paloma Valencia, de ella sí no, loquito, de ella sí no rajan. Incluso en un artículo la victimizan por unos ataques verbales, qué sé yo, unas insinuaciones por parte de simpatizantes del tigre de las firmas de dudosa procedencia. Pero así como la ves, Manny. Y si te pones a revisar en cuestión más en profundidad otros artículos de la silla sobre Paloma Valencia, pues encontrarás que no hay absolutamente ni una sola crítica, mucho menos inventar cosas que le haya tocado a la vieja Paloma decir: hey, loquitos, eso no fue cierto, por favor rectifiquen la información. Inclusive en un artículo parece que le están lavando la cara con respecto a los falsos positivos, que dicen: no, pero yo qué culpa tengo, fue el viejo Matarife con su doctrina del que se llevó a todos los chicos por delante, a toda la gente. Pues a mí no me endocen eso, ¿no? A pesar de que yo amo Uribe, de que es mi papá y lo digo públicamente, de que es el partido político que me patrocina y demás, a mí sepárenme de esos muertos. Pero volvemos ahora a hablar de nuestros amigos burgueses, de nuestros amigos empresarios que tanto adoran a la clase trabajadora. Y mencionamos particularmente a una empresa muy pro, a una Bogotá pro, o más bien a Pro Bogotá, que según ellos mismos en su página se denominan, se autoperciben como una fundación sin ánimo de lucro de carácter privado, que básicamente busca las mejores soluciones e ideas para toda la ciudadanía en diferentes aristas, como por ejemplo la seguridad. Qué bonita, loable y altruista misión de esta corporación.
Pues resulta y pasa y que gracias a la intermediación de sus relaciones públicas y demás del viejo Bermúdez Merizalde, que esta entidad, esta corporación le otorgó, suscribió un contrato con la silla vacía, adivina por cuánto, por 140 millones de pesos, 140 palos, cuyo objetivo de este contrato es hablar de las problemáticas que padece el país. Date cuenta, loco, que es básicamente la misma excusa que utilizó León a la hora de reunirse por mera casualidad con Cárdenas y con los directivos del Banco Santander. Lo que pasa aquí, loco, hay un pequeño detallito, y es que ya no lo va a hacer de forma tan independiente porque está recibiendo financiación por parte de un sector privado. Y es que vuelve y juega mediante la creación de contenidos audiovisuales. Uno, por ejemplo, de estos videos habla de la supuesta crisis energética, del supuesto apagón que iba a haber, que mejor dicho, sálvese quien pueda, róbese la pipeta de aceite que encuentre por ahí. Pero te pregunto, ¿a ti alguna vez te suspendieron así de tajo radicalmente el servicio de gas? Yo me acuerdo muy bien, loco, por ejemplo, por allá en el 2024, acompáñame, cuando algunos medios bien ponzoñosos y cizañeros decían que estamos ante un racionamiento de gas, pero lo que no explicaban es que iba a darse un mantenimiento de una planta regasificadora en Cartagena y que esto es completamente normal. Cada cierto tiempo pues debe darse este mantenimiento de la infraestructura pues para garantizar su debido funcionamiento. Todo salió sin contratiempos durante el mantenimiento. Un par de días después hubo una falla de carácter automática de la misma infraestructura que pues no pasó a mayores, a nadie se le suspendió su servicio de gas en el uso cotidiano. Entonces, qué coincidencia que tiempo después uno de los productos audiovisuales de la silla vacía por los que fueron pagados hablaba justamente y retomaba esta narrativa de alerta de apagón, de insuficiencia de gas, que sálvense todos, porque les preocupa mucho que la gente, que la ciudadanía esté bien informada. Hidrocarburos estimó que las reservas de gas natural alcanzarían apenas para 6 años, pero ya desde ese mismo año, Naturgas, el gremio que reúne productoras y comercializadoras de gas, había advertido que en 2025 sería necesario importar gas para atender la demanda nacional. Fue ese el escenario que heredó el presidente Petro. 3. Con la promesa de marchitar la dependencia del país de los hidrocarburos, el gas pasó a ser visto por el gobierno como uno de los enemigos de la transición energética, lo que ha agravado la situación de ese hidrocarburo. Cuando las empresas comercializadoras empezaron a importar gas ante la creciente escasez, también subieron los precios. En febrero de este año, Banti, la empresa que presta servicio de gas a 105 municipios, incluyendo Bogotá, anunció un incremento del 36% en la tarifa del gas a los usuarios. Dijo que el incremento se debió a que tuvieron que importar gas desde el Golfo de México hasta el puerto de Cartagena para atender la demanda. Actualmente son 15 las empresas que están comercializando gas importado en varias partes del país. El presidente Petro respondió acusando a las empresas distribuidoras de gas diciendo que están especulando y dijo que Ecopetrol ya tenía el gas colombiano barato, pero que las empresas lo querían importar para elevar las tarifas a los actores. Luego pidió una inspección de la Superintendencia de Servicios Públicos a la empresa Banti por haber subido los precios. Sin embargo, hasta el momento no ha aportado pruebas ni ha emitido sanciones que confirmen esa sospecha. Aunque el aumento del costo del gas del último año ha sido inédito, su precio venía creciendo paulatinamente hace años. En 2020 y 2024, la facturación promedio mensual aumentó. Y es que pasamos ahora a las declaraciones de Juanita, donde ella le pide el favor a Revista Raya que le den un espacio para explicar lo que está pasando realmente, que la están calumniando, que la están atacando y demás. Y Revista Raya le dice, listo, dale, por supuesto, hagamos un espacio de pregunta-respuesta para que tú nos cuentes. Y ella dice, uy, no, ¿cómo así que pregunta-respuesta? Yo quiero hablar sin que me refuten las vainas, así sí me siento como muy incómoda, mejor dejemos así, te agradezco mucho. Escucha una de las declaraciones donde dice que eso no está pasando nada, que eso no tiene nada de malo. Escucha esto, loco. ¿Ustedes tienen contenido del proyecto Júpiter? No tenemos ningún contenido del proyecto Júpiter. Pero el ex canciller Bermúdez dice que sí, que tiene una alianza con ustedes, Jaime Bermúdez Merizal dice que tiene una alianza con ustedes en el marco de un proyecto que se llama Júpiter. Pues tenemos unos videos y audios de él haciendo unas presentaciones. Mándamelo si me lo muestras porque la silla vacía no tiene ninguna alianza con el proyecto Júpiter.
pero no podríamos pasar por alto la versión o las declaratorias del artífice de todo este proyecto Júpiter, del viejo Jaime Bermúdez. Escucha lo que ha dicho al respecto, viejo. El proyecto Júpiter, entonces, doctor Bermúdez, no es un proyecto que se enmarca dentro de una estrategia política que estaría, como le digo, le vuelvo y le repito, constriñendo a los trabajadores y operarios de las grandes empresas de Colombia. No, en absoluto, y hablando solo grandes, hay de todo. Postobón es grande, ¿no? Postobón, Grandes. Constructora Capital, por ejemplo, hay 7.000 personas que se capacitaron en esos talleres de la Constructora Capital. Sí, pero eso no quiere decir que sea solo grandes empresas, hay empresas pequeñas, hay personas naturales, y si usted conoce y ve el contenido de los talleres, no tiene nada que ver con votar ni constreñir. Claramente, doctor Bermúdez, si usted me excusará, digamos, la insistencia, es que hay unos talleres dentro de unas empresas dictados para lo que usted llama el público objetivo. Y el público objetivo que usted menciona son operarios y trabajadores de rango medio de estas grandes empresas. De hecho, a los empresarios usted les dice, ustedes no son el público objetivo. ¿Qué quiere decir con el público objetivo? ¿Hay alguna campaña parecida, por ejemplo, a lo que sucedió en su momento con Cambridge Analytica? ¿Qué sucedió con Cambridge Analytica? Pues que había una captura de información psicológica de los navegantes de redes sociales para luego direccionarles contenidos específicos de acuerdo a sus emociones. Los talleres que dan distintas organizaciones, incluso fundaciones probadas de contenido, digamos, de formación y capacitación, que tiene constreñimiento de manipulación a las personas. Sí, pero eso tiene que constreñir, decir a la gente cómo tener más éxito, cómo defender sus libertades, que hay de constreñimiento ahí. ¿Cuál es el problema con eso? Sí, pero usted, doctor Bermúdez, dice, no les voy a hablar de nombres de candidatos políticos, pero vengo a hablarle del tipo de líderes que necesita este país. ¿Eso qué significa? ¿Cuál es el constreñimiento? Pero ¿cuál es el tipo de líder que este país necesita según los talleres que usted está dando dentro de las empresas para los operarios, pequeños empleados? Los líderes que en lugar de buscar propósitos individuales, buscan propósitos de beneficio colectivo de la sociedad. Pero ¿cuál es el ejemplo entonces? En este momento, ¿cuál es el ejemplo? ¿A quiénes convocan? Es el problema, doctor, porque si, digamos, usted se reúne con sus pares y les dice a los pares que son los dueños de las empresas como constructoras en el Valle del Cauca, les dice, señores empresarios, nosotros estamos dictando estos talleres, quien quiera, por favor, sumarse a esto. No vamos a mencionar nombres de candidatos políticos, pero sí vamos a mencionar el perfil de lo que necesita este país. Pero entonces vamos ustedes les dice además, ustedes no son el público objetivo. ¿Qué quiere decir usted cuando les dice que no son el público objetivo? ¿Cuál es el público objetivo de su campaña de Júpiter? No, el público objetivo es cualquier colombiano que quiera escuchar la importancia de eso, de recuperar y defender las libertades de la gente y la iniciativa privada. ¿Por qué no son el público objetivo? Pues porque ellos son la iniciativa privada que está empujando. ¿Empujando una campaña política? No, están empujando el desarrollo del país, de hacer empresa, de crear tejido social. Eso bueno, en principio está marzo, pero tenemos el reto de llevarlo hasta junio. Y hoy hay alianzas todos, y por eso estamos acá. Por eso nos invitaron precisamente a venir a contar esa historia con todo tipo de eventos. Pero qué curioso que esto se esté desarrollando y se esté aceitando de marzo a julio, en pleno año electoral. Justamente ahora les dio por preocuparse por la democracia y la libertad, Justo en esta época quieren decirla de forma tácita a millones de personas por quién deberían votar, cuál es el perfil de líder de lo que necesita el país. Pero ojo, no nos podemos meter en política, entonces no hay que decir ni nombres ni partidos. Pero recordemos los objetivos que te mostré al principio: evidenciar el descontento de los votantes, loco. Entonces claramente tienen una objetividad, una misionalidad política. Pero al final tú decides en qué creer, man, y tú puedes decir, no, estos manes se la fumaron ya pasada, ya están delirando, todo eso son mentiras, se inventaron las pruebas con inteligencia artificial, todo el tema. Mira los episodios completos en Señal Investigativa si quieres, loco, eres libre de hacerlo. Y me despido con uno de los principios del facho de las comunicaciones, el viejo Goebbels. Ese sí le da sopa y seco al viejo Bermúdez Merizalde. Y es el principio del silenciamiento, del silencio, el cual dicta que acallar sobre las cuestiones que no se tienen argumentos, disimular las noticias positivas o favorables del adversario, contraprogramando con la ayuda de los medios de comunicación afines a la causa, Y yo solo te hago una pregunta, loco. ¿Has visto aspectos o cosas positivas de Iván Cepeda en el medio La Silla Vacía, el medio independiente? Ahí te la dejo, loco. Sóyate la vida, pero siempre crítico, autocrítico. Nos vemos hasta la próxima, maestro.
increíble. Definitivamente no crean todo lo que ven y escuchan por ahí. Y hasta aquí, conciudadanos, una emisión más de No Te Importa, noticias relevantes que a nadie le interesan. No olviden dejar su me gusta y comentarnos cualquier tipo de denuesto, improperio, injuria, palabrota o baldón para recordarnos lo fracasados que somos. Y nos vemos hasta una próxima emisión.